sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de ¿Quién soy en Cristo? Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender lo que nos quiere hablar a través de su palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por el privilegio de permitirnos estudiar tu palabra y aprender aún más y seguir con esta serie de nuestra identidad de quién somos en Cristo. Ayúdanos a comprender lo que nos quieras hablar. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, toda distracción, todo cansancio, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y ayúdanos a estar atentos a tu preciosa palabra. Gracias, poderoso Señor, en tus manos estamos este tiempo también, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Continuando con esta serie, vamos ya a abordar ya el punto número 17. Ya llevamos 17 aspectos, puntos importantes de nuestra relación y nuestra identidad principalmente en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Es algo muy importante y muy especial. Este punto número 17 es ¿quién soy en Cristo? Soy miembro del cuerpo de Cristo. Aparentemente puede sonar una frase muy sencilla. Sí, soy miembro de Cristo y ya. Y se oye bonito, se oye padre la frase, pero en realidad nos hemos puesto a pensar y a meditar simplemente esa frase. ¿Soy miembro de Cristo? Acompáñenme a ver el versículo en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27. Vamos a leer qué nos dice el pasaje. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. ¿Qué dice? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta ahí termina esa frase. ¿Y qué dice? Vosotros, ¿a quién se está refiriendo en esta parte? A todos los que están en Cristo. Por eso es muy importante la identidad de quién soy en Cristo, la pertenencia a Cristo. Por eso está hablando vosotros, está hablando a la iglesia, a los que pertenecen a Dios. Dice, pues, está diciendo que va a decir algo muy importante a continuación. Ese pues quiere decir que va a decir algo de suma importancia, a la cual debemos de poner atención, que dice, sois el cuerpo de Cristo. Y se está refiriendo a varias personas y están diciendo, sois el cuerpo de Cristo. Ahí es algo muy importante a reflexionar, decir, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Y miembros, cada uno en particular. Ahí está diciendo que esas personas a las que se le está hablando son parte del cuerpo y son miembros, y cada uno en particular. A la hora de decir particular quiere decir que tiene ciertas características cada persona específicamente. No todos son iguales, no todos tienen los mismos talentos, habilidades, cada quien tiene su propia particularidad. Por eso dice cada uno en particular. Pablo en este caso utiliza una metáfora al describir a la iglesia. La está describiendo y la está comparando, que es el cuerpo de Cristo. Es una metáfora muy interesante. Aquí vemos la palabra miembros. Muchos de nosotros llegamos a tener contacto o tenemos ciertas partes de ver el tener una membresía, adquirir una membresía, ya sea de un gimnasio, de una tienda departamental, de un acceso comercial, para comprar artículos, etcétera. A la hora de ver ser miembro, hay una serie de pasos y características que debe de ser para llevar al miembro. ¿Por qué pongo en contexto todo esto de la membresía de algún lugar físico o alguna tienda en específico? Para que más o menos nosotros vayamos
imaginando o recordando, si ya hemos participado en estos casos, recordando cuáles son los pasos para la membresía. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que nosotros nos interesamos en tener una membresía de alguna de estas clases, nosotros ya tenemos cierta información de tal forma que vemos que hay algo que nos interesa. Por ende, eso que nos interesa, al contrario de las personas que proveen los servicios, saben que hay un beneficio específico, de tal forma que mencionan la famosa membresía. ¿Y qué pasa si nosotros vamos a ciertos lugares a tener acceso de inclusive digamos gimnasios o tiendas departamentales que dicen este es el acceso exclusivo solo a miembros? No te dan el acceso. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte miembro para poder alcanzar esos beneficios, esos privilegios, esos descuentos, esos accesos privilegiados para poder estar ahí. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces tienes que tú brindar tus datos, hacer un registro y tienes que hacer inclusive hasta pagos de ciertas cantidades de dinero para poderte hacer miembro de algún tipo de clase. Y ya al ser miembro ya te dan acceso a todas las características que te brinden aquellas instituciones, dependencias, tiendas departamentales, lugares físicos, etcétera. En este caso ya vimos que es un proceso de tal forma que obtienes un beneficio, un interés o un acceso privilegiado para adquirir cosas para tu beneficio. Y así son las membresías. Y normalmente actualmente ya las membresías ya caducan al año y tienes que volver a pagar para tener otra vigencia de otro año, o tienes que adquirir más productos, más puntos, más dinámicas de tal forma que te puedan hasta condonar la membresía para seguir participando y sigues participando con una membresía. Todo esto que estoy comentando es en contexto para que veamos que normalmente en el mundo le damos mucha importancia a ser miembros de algún club social, de alguna tienda, de algún lugar. Y ya decimos, tenemos la membresía tal, o podemos comprar tal artículo, o podemos tener acceso a tal lugar, porque ya somos miembros. Inclusive hasta algunas personas llegan a sentir cierto tipo de empoderamiento, de que dicen, soy miembro de tal club, o soy miembro de tal situación, o tengo acceso a esto, o puedo llegar a tal parte, o soy de la clase privilegiada, y llega inclusive hasta darles empoderamiento a las personas por pertenecer a algún tipo de clase, situación o algún lugar en específico. Pero aquí estamos viendo todo esto en contexto de que aquí la palabra nos dice que vosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y en este caso ya entrando en materia de la relación, la comunión, lo espiritual con Dios, debemos de notar que al decir que somos miembros del cuerpo de Cristo es algo impactante, es algo que es para brindarte seguridad, para saber que no eres miembro no eres miembro que tienes que estar renovando, que tienes que estar haciendo ciertas situaciones, algo así, sino ya formas parte del cuerpo de Cristo. Porque aquí la está afirmando, no está diciendo que debes de hacer ciertas características. Aquí este versículo ya lo está afirmando. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ya es una afirmación. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta afirmación? Ya lo vimos en los primeros 3 puntos de esta serie ¿Quién soy en Cristo? El primer punto que vimos se llamó de nueva creación, que ya pasamos a ser nueva creación de parte de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios. Ese fue el punto número 2, que pasamos a ser hijos de Dios, y en ese estudio vimos todos los aspectos que conllevan la parte de cómo es que podemos tener la seguridad de nosotros ser hijos de Dios, tener esa característica como hijos de Dios. El tercer punto es que para llegar a ser hijo de Dios tenemos que ser redimidos y perdonados y reconciliados con el Padre Celestial. Es un proceso, por eso hice todo este contexto del miembro. Todo eso es la parte como si nos fuéramos a registrar
a la hora de nosotros acercarnos con Dios, confesar nuestros pecados, creer la obra maravillosa que hizo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Eso es como si estuviéramos nosotros ya deseando hacer nuestro registro. Y ya le brindamos nuestros datos. Señor Dios, te confieso porque he vivido una vida de pecado, he tenido ciertas situaciones que no son agradables a ti, confieso mi pecado y me entrego a ti. Es como ir a hacer el registro. ¿Por qué? Porque en este caso la institución o lo que nos va a brindar todo es nuestro Dios, la obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Y a la hora que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, creemos verdaderamente en Él, en espíritu y en verdad, y lo confesamos con la boca y creemos en el corazón, es como si ya estuviéramos registrados en la membresía. Y de ahí ya pasamos a ser hechos hijos de Dios, y al ser hechos hijos de Dios, tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia, tenemos el acceso a los privilegios de todo lo que hizo la obra de nuestro Señor Jesucristo, toda la gracia, todo el regalo inmerecido que es para nosotros, porque a la verdad Cristo murió por nosotros, aunque éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros, y a la hora de que nosotros lo aceptamos, lo reconocemos, es como si ya adquiriéramos esa membresía, y ahora ya es en contexto que ya formamos parte del cuerpo de Cristo a través de ese proceso. Por eso es este pasaje que dice que ya sois miembros de Cristo. Por eso es esta serie tan importante de ir viendo cómo va hilado todas las partes, porque si nada más comenzamos a ver ciertos estudios, ciertos pedazos, no, sí, ya somos parte del cuerpo de Cristo, y por eso es que muchas personas caen en lo mismo, en la misma situación de condición de pecado, porque no llevan a cabo el proceso para entrar a la membresía, en este caso como lo estamos mencionando, porque siguen llevando sus vidas como si nada, viviendo en la misma condición de pecado, pero con una religión de que lo creen en la mente, pero en el corazón sigue estando lo mismo. Y dicen, sí, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no actúan como tal y no son parte del cuerpo de Cristo, porque no han tenido esa transformación y ese traslado de convertirse en hijos de Dios. No, digamos, es como si no firmaran el contrato de la membresía. Por más que quieran y por más que lo quieran, entre comillas, hacer, pero si no firman la membresía, no son sellados como hijos, no son adoptados como hijos, no pueden tener acceso a esa parte. No pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo hasta que ya lo hacen en espíritu y en verdad, porque debemos de ponernos en mente. Él está hablando en referencia al cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Y si Cristo es la cabeza, vemos muchas de las características que es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características principales es que Él es justo. Y a la hora de ser justo, no puede tener miembros injustos dentro de su cuerpo, de tal forma que genere la injusticia de la parte que quiera usar a Dios como beneficio y no poner su vida al servicio de Dios. Son, digamos, como que los llamados ladrones salteadores, que nada más son lobos rapaces que quieren entrar por otro lado, hacia Dios. Por eso es que vemos muchas veces la parte de que muchas personas hablan muy bonito, inclusive hasta hablan de la palabra de Dios, tienen la Biblia bajo su brazo, pero su vida está totalmente perdida, porque a la hora de que hablen de la palabra de Dios no garantiza que realmente tengan una transformación. No necesariamente quiere decir que hacen algo. Aquí todo esto lo digo en contexto porque hay un versículo muy impactante en la Biblia, en Apocalipsis, que dice: muchos me llamarán y muchos me buscarán, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay otra parte que dice:
Me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Está hablando de personas que tenían cierto conocimiento de las Escrituras. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, no te conozco. Porque realmente hicieron obras para la carne, para su beneficio. Pero Dios conoce los corazones. Por eso es muy importante tener una relación viva y eficaz con Dios, para realmente poder pertenecer y ser un miembro. No que Dios excluya a las personas. Ojo, mucho ojo. No es que Dios sea un dictador. No es que Dios diga: a ti te escojo, a ti no te escojo. No. Es porque realmente Dios da el regalo y las personas aceptan el regalo. Las personas son las que deciden ser parte del miembro del cuerpo de Cristo o no. Las personas son las que deciden, porque Dios no viola nuestro libre albedrío. Dios deja, aquí está la Escritura, dice, aquí está lo que está la palabra de Dios. Ya las personas deciden si creen o no creen. Lamentablemente por no quererse apartar de su pecado, de su vida, de su condición, no les conviene acercarse a Dios, porque tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que cambiar su vida, tienen que crucificar la carne, crucificar su antigua naturaleza para comenzar una vida agradable a los ojos de Dios. Y son pocas las personas que quieren pagar ese precio, prefieren vivir cómodas en su pecado. Todo esto es en contexto para reflexionar la parte importante de que ver la importancia de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y por eso conlleva muchas partes. Y nos podemos extender simplemente en este versículo mucho más. Pero es a grandes rasgos este punto. Principalmente la identidad, quién soy en Cristo. Verdaderamente creer a Dios y creerle y tomar acciones de lo que nos dice su palabra de Él. Por eso es muy importante meditar las Escrituras. Por eso aquí claramente dice: y miembros cada uno. ¿Y por qué lo dice cada uno en particular? Porque ya dijo que miembros, nosotros sabemos que el cuerpo tiene distintos miembros, cada uno tiene su función. ¿Y por qué lo dice y cada uno en particular? Porque normalmente las personas llevamos a cabo el pensamiento de que todos debemos de ser parejos, todos debemos de hacer lo mismo, pero no, debemos de entender que cada uno es importante, cada uno tiene su propia función, cada uno tiene sus propios pensamientos, cada persona del cuerpo de Cristo tiene sus propias funciones, actividades, y cada uno de que ya pertenece al cuerpo de Cristo es importante. Hay muchas personas que están tras bambalinas haciendo la obra para nuestro Señor Jesucristo y no necesitan ser reconocidos ante la sociedad, ante las personas, ante otros hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacen de corazón. Y hay muchos miembros que podemos ver que parecen insignificantes, pero sirven de mucho. En un estudio que hablamos al respecto también de esas partes, vimos la parte que, por ejemplo, yo ahorita le estoy compartiendo a todos ustedes, pero está la parte de cuando se conlleva de que el video de la grabación del equipo de media que se pone, se da el tiempo y se sube el video, se edita y se conllevan varias partes, pero muchas veces no nos damos cuenta de esa labor que hacen las demás personas, y sin en cambio ya más se concentra, el que compartió la palabra y es el que tiene el foco, y va en más en función, en todo. Cada miembro es bueno y es cada uno en particular. Igual es lo mismo, si tienen el deseo de servir a Dios, háganlo de corazón, no para los hombres, sino para Dios. Sirvan a Dios en lo que ustedes sientan querer servirle, porque ya forman parte del cuerpo de Cristo. Y es servir a Dios en muchas formas. Y principalmente, ¿dónde pueden servir? Pueden decir, no, es que me da pena, yo no me gusta estar en público, no me gusta participar, no me gusta que me vean. Puede haber muchas limitantes, pero ¿dónde puedes empezar a servir? El primer lugar para empezar a servir es en el hogar. Donde quiera que te encuentres, la posición que te encuentres, ya sea desde hijo hasta abuelo, nieto, como sea,
Desde ese momento puedes empezar a servir en tu familia, en tu casa. Desde ahí puedes comenzar a servir. No tienes que servir en plazas públicas para decir que ya estás sirviendo. Comienza en tu casa y el Señor y el Espíritu te va a ir guiando cómo ir avanzando en ese aspecto. Simplemente hacerlo de corazón, hacerlo como para Dios y creer que ya formas parte, que ya eres miembro, ya tienes una membresía que vale mucho más que cualquier membresía de este planeta Tierra. La membresía de saber que ya eres parte del cuerpo de Cristo. Ese fue el punto número 17, de tal forma que debemos de hacer esa parte, tener una relación personal con Cristo por medio de la fe. El punto número 18, ¿quién soy en Cristo? Soy alguien que estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Aquí estamos viendo ese texto que dice: estoy reconciliado con Dios y soy ministro de la reconciliación. Técnicamente es que debo de aprender en primera instancia que si ya vi que Dios me reconcilió a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de mis pecados, por el sacrificio que Él dio a su Hijo por amor a nosotros, nosotros también tenemos que tener un tipo de reconciliación y decirle a las personas, compartirle a las personas dos aspectos. Primeramente la reconciliación que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la reconciliación entre personas. Aquí entra un poquito en contexto de la reconciliación cuando dice la palabra nuestro Señor Jesucristo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Antes es el primer y grande mandamiento. ¿Qué dijo otra parte nuestro Señor Jesucristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya estamos viendo cómo está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo, haciéndole lo que quisieras que te hicieran a ti. Y el otro que dice: amarás a tu enemigo. Imagínense, pone la vara muy alta. Pero en ese aspecto de tu prójimo y de tu enemigo está hablando de reconciliación, de que no guardes cosas en ti, sino que des al lugar a que Dios haga cargo de las cosas, que des al lugar a que Dios tome cartas en el asunto, que tú hagas lo que te dice Dios, que es la reconciliación. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, segunda de los Corintios, capítulo 5, vamos a leer del verso 18 y 19. Segunda de los Corintios, verso 18 y 19. ¿Qué dice? Y todo esto, ¿de qué estamos hablando en contexto? De la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí vemos claramente cómo dice que todo esto de lo que estamos hablando, todo esto que está en la palabra, en la escritura, proviene de ¿quién? De parte de Dios. De ahí precisamente, por eso ahí inclusive hasta en sus Biblias hay una coma, todo esto proviene de Dios. Y eso nos puede remontar a nosotros, recordar el famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que está diciendo que Dios decidió amarnos, Dios amó, Él dio hacia nosotros, dice, al mundo, que Él accionó primeramente, dice, dio a su Hijo Jesucristo para nosotros, para la reconciliación de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él, para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso dice, quien nos reconcilió consigo mismo, Él nos reconcilió a Él mismo, a Dios mismo, consigo mismo. Por eso dice claramente consigo mismo, ¿por
Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué quiere decir el ministerio? El ministerio es un servicio de la obra que Dios nos ha encomendado. Eso es un ministerio. Es un servicio que hagamos. Por eso se dice ministerio de evangelismo, ministerio de oración, ministerio de alabanza. O sea, son servicios que vamos brindando a Dios. Y en este caso, el mismo Dios está diciendo que hay un ministerio de reconciliación, específicamente para reconciliar. Precisamente, ¿por qué? Porque hay muchas enemistades en este mundo, hay mucha maldad en este mundo. Y muchas veces hay muchas peleas y simplemente es la reconciliación, no tanto de aceptar las agresiones, no tanto de aceptar que se salgan con la suya las personas, sino simplemente ver en contexto qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces todo se remonta a la falta de conocimiento de Dios, a la falta de amor de tener con Dios, a la falta de tener una relación con Dios. Porque si tuvieran realmente las personas una relación con Dios, no estarían todos los lugares, todas las personas tan mal como lo están ahora. Simplemente porque están dejando a Dios de lado. A Dios nada más lo utilizan como para buenos días, buenas noches, ya me fue bien, gracias, y a todo dar, y hasta ahí se acabó. Es lo que llevan muchas personas en sus vidas cotidianas. Y si le sale bien, gracias Dios, y no sé qué tanto. Y cuando hay problemas, Dios ayúdame, y nada más. Lo utilizan lamentablemente como una muleta, nada más. Y Dios no es una muleta, Dios es mucho más que cualquier cosa que podamos nosotros imaginar. Continuando con todo esto que dice que por Cristo nos dio el ministerio de reconciliación, el verso siguiente, verso 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ojo con todo esto, y pueden hasta subrayarlo en sus Biblias, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es muy importante, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vean lo más importante, porque Dios a la verdad ya sabe todo lo que nosotros hacemos, ya sabe todos nuestros pecados pasados y sabe los pecados que vamos a seguir cometiendo. Porque mientras vivamos en este mundo de pecado, no estamos exentos a no volver a caer o tener una debilidad. Pero ojo, eso no es licencia para que peques deliberadamente. Es no pecar y no hacerlo con alevosía y ventaja. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que aguas y jugueteas con el pecado. Porque Dios no puede ser burlado. Aquí dice, no tomándole en cuenta sus pecados, pero ojo, no es para libertinaje. ¿Y qué dice? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto puede ser como ejemplo de que vamos viendo que Él nos brindó esa enseñanza y de ejemplo de la reconciliación, que Dios nos lo hizo a nosotros con un gran precio de dar a su propio Hijo por amor a nosotros. Es un gran ejemplo, de tal forma que nosotros debemos de poder aplicar cierta parte de esa situación, porque ¿quién de nosotros daría a su Hijo para crucificarlo, para matarlo, para darlo en rescate por alguien más? Nadie en su sano juicio daría a su hijo por algo. Y si acaso lo llegan a dar, sería por un familiar o por un caso muy, muy, muy extremo. Y por alguien conocido o por alguien que tienes una relación de empatía. Pero es otro nivel todavía mucho mayor. ¿Quién daría a su hijo para que sea condenado por una persona que sabemos que tiene un gran pecado o que hizo algo grave? ¿Quién daría a su hijo para que pagara por alguien así? Nadie, absolutamente nadie de este mundo haría esa parte. Nadie lo haría. Por eso es que vemos que nos está diciendo un encargo a nosotros, que nos ha dado el ministerio
y la palabra de reconciliación, para que nosotros seamos partícipes de eso, que nosotros les hagamos la conciencia a las personas de la reconciliación, porque muchas veces ya cuando llegan a detonarse ciertas situaciones, hay muchas veces que pasa el tiempo y que llegan a decir la palabra, es que nos peleábamos por nada, peleábamos por cualquier cosa, por cosas insignificantes. Y al final de cuentas decían así las palabras. Ya después de un tiempo, ya cuando se calmaban las cosas, pues peleamos por tonterías. Por eso es el ministerio de la reconciliación. Primeramente, dar la conciencia a las personas de que es por medio de Cristo. Y la reconciliación, en pocas palabras, es restaurar relaciones dañadas. Restaurar relaciones dañadas. Ojo, no ir al grado de sometimiento, sino restaurar, no guardar rencor en el corazón, no guardar opresión, no hacer más daño del que ya está hecho. No es por ahí de que hay reconciliación y ya no pasó nada, ya ahora sí, como diría en la canción de ya lo pasado, ya no importa. No, sí importa. No que lo guardes en tu corazón, pero que sirva de ejemplo para ver qué hay que corregir. Por eso es muy importante la palabra humildad, de saber cuál fue el error, cuál fue lo que pasó, para poder corregir y poder restaurar cualquier situación que se haya dañado. Es eso, simplemente es parte del ministerio de la reconciliación. Y vimos también en este estudio, en el punto 3, precisamente, lo que somos en Cristo redimidos y perdonados. Ahí vemos más ejemplos de la parte que nosotros, como siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Y Él pudo zafarse en cualquier momento, desde que lo iban a arrestar y todo. Jesús ya tenía el conocimiento. Desde ese momento simplemente él pudo haberse ido a otro lugar, porque él ya sabía dónde le iban a arrestar, ya sabía que le iban a llevar ante los sacerdotes, ya sabía que iba a ir ante Pilato. Él ya sabía muchas cosas, que inclusive él mismo dijo, que no sabéis que puedo mandar a llamar 12 legiones de ángeles y acabar con todo esto con el poder de su boca. Vimos simplemente una frase que se dice ahí, que está escrita, que cuando van los soldados a buscar a Jesús, y que dice, ¿a quién buscáis? Y ellos retrocedieron y cayeron con el simple sonido de su boca. Con el simple sonido de su boca resucitó a Lázaro. No fue y le tocó, hizo larga oración y esto, lo otro. Simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Con el poder de su boca, él podía hacer muchas cosas. Y sin en cambio, él prosiguió hasta la cruz por amor a nosotros. Por pagar por nosotros. Por reconciliarnos con su Padre. Cargando todo el peso sobre él de nuestros pecados. Es un gran ejemplo que nosotros debemos de ver de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de tener la confianza. ¿Quién soy en Cristo? Soy alguien que estoy reconciliado con Dios, y creerlo de verdad. Eso forma parte fundamental de tu identidad como cristiano. Eso forma una gran parte y es un sello que debes de tener la seguridad y valorarte que eres alguien muy, muy, muy especial para Dios. Es algo muy importante en este punto 18. Pasamos al punto número 19. ¿Quién soy en Cristo? Escuchen, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vean, hablando en contexto de todo esto, por eso es que va hilado. Estamos hablando de la crucifixión, del ejemplo que Dios nos ha dado. Y eso lo encontramos, acompáñenme, en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos a leerlo
detalladamente, que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya vimos en contexto en el punto 18 la parte del ejemplo que Él hizo para con nosotros, de ser crucificado y dar su vida por amor a nosotros, y vimos ese gran contexto. Ahora estamos viendo esta parte de que dice claramente que he sido crucificado con Cristo, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué hace esa referencia de que estoy crucificado? Al final de cuentas todos nosotros seguimos vivos, seguimos aquí, no estamos padeciendo, no tenemos las llagas, las marcas, etcétera. O sea, no tenemos todo eso. Pero ¿por qué dice que hemos sido crucificados? Está la clave ahí mismo. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, en contexto, el ser crucificado, ustedes vieron que si lo vemos así a grandes rasgos, ¿qué se crucificó? La carne de Cristo. La carne fue la que fue crucificada y colgada en el madero. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora nuestra carne debemos de crucificarla. ¿Y cómo la vamos a crucificar nosotros? Dejando nuestra vida pecaminosa que tenemos, dejándola a un lado. Y hay muchos ejemplos, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que no es agradable a Dios. Sabemos si tenemos algún tipo de adicción, sabemos si tenemos algún tipo de mala práctica, sabemos si llevamos acciones incorrectas. Es simplemente crucificar la carne. En contexto, si estoy adicto a ver cosas indebidas en el teléfono, tengo que crucificar la carne para dejar de ver eso que no es correcto ni para mí como persona, porque me daña psicológicamente, porque estás viendo cosas que no son correctas, que no son gratas, que no son agradables a los ojos de Dios. En esa parte estás crucificando tu carne. Estás diciendo, creo en Dios, voy a seguir a Dios, tengo que dejar eso. Tengo que dejar ese pecado y tengo que crucificar mi carne. ¿Y por qué se llama crucificar? Porque obviamente a tu carne no le va a gustar que dejes eso. Y más si ya se convirtió en una adicción para ti, peor tantito, te va a costar trabajo dejar esas adicciones. Te va a costar mucho trabajo, pero por eso a nuestro Señor Jesucristo, ¿no creen que le costó mucho trabajo cargar la cruz y llevarla y ser colgado y crucificado y padecer eso? Pues claro que por supuesto que le costó mucho trabajo. Le costó mucho, mucho, mucho. Cada gota de su sangre le costó a nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que nosotros debemos de crucificar esa carne, nuestros deseos, nuestra antigua naturaleza, técnicamente dejarlo a un lado. Por eso es que viene el otro versículo, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para dejar nuestra antigua naturaleza, para dejar nuestras acciones que antes cometíamos y comenzar una vida nueva. Es por eso tan importante que es crucificar la carne. Por eso dice claramente, y en este caso lo está diciendo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque nosotros sabemos a grandes rasgos lo que hizo Pablo y sabemos quién es Pablo, todo lo que hizo Pablo. Y también debemos de tener en contexto quién era Pablo antes de ser Pablo, que era Saulo, perseguidor de la iglesia. O sea, ¿quién era? Y por eso él claramente está diciendo, con Cristo ha sido juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque él dejó todo eso que tiene, todo eso que tenía, porque a final de cuentas él tenía todo el poder, estaba con los sacerdotes, tenía toda la autoridad, tenía todo el poder prácticamente. Y sin en cambio él mismo lo declara, que eso lo estima como basura, como nada, por ganar a Cristo.
técnicamente es eso, sacrificó su carne, sacrificó su poder para servir a nuestro Señor Jesucristo. Es en pocas palabras, es eso, crucificar la carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué es? Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora ya hago y ya practico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Técnicamente, si mi comportamiento era indebido, ahora mi comportamiento tiene que ser recto, correcto y agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo claramente que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Y en la fe del Hijo de Dios de qué? De lo que está aquí escrito, de lo que dice su palabra. Ahora es la fe de que creo todo lo que dice su palabra, todo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, todos los ejemplos, todas las enseñanzas. Y lo vivo en la fe y empiezo a actuar como a Dios le agradaría que yo fuera. Ser más semejante a Cristo, parecerme más a Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo en ciertas situaciones? ¿Cómo debería de reaccionar? Y todo eso viene aquí en la palabra de Dios, viene en la Escritura. Cómo debemos de conllevar nuestra vida en cualquier materia, en cualquier edad, en cualquier rango, en cualquier estatus, en cualquier jerarquía de tu árbol genealógico. Aquí dice claramente cómo debes de actuar. Y por eso dice en la fe del Hijo de Dios. Y para cerrar prácticamente este verso con broche de oro, que él dice, el cual me amó, él lo hizo antes, él me amó por quien yo soy, por quien yo antes de pecar o no pecar, de hacer o no hacer, de agradarle o no agradarle, él me amó. Sin reproche, sin decirme, te voy a amar hasta que tú te comportes bien, o hasta que tú vayas a la iglesia, o hasta que tú ores, o hasta que tú hagas tal situación, tal manda, o lo que sea. No está diciendo nada en contexto de eso. Él amó sin que yo lo mereciera. Me amó por gracia. Me amó antes que cualquier cosa. Y sobre todo, la cereza del pastel, y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí, por ti y por cada uno de los que están en todo este planeta Tierra. Se entregó por cada una de las personas, por amor lo hizo. Y este verso es tan impactante, tan imponente, tan profundo, que si lo meditamos, vemos que es una maravilla tener una relación con Dios, porque nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y vemos, wow, realmente grande es nuestro Dios, grande es su misericordia, grande eres porque has hecho grandes cosas, excelsas cosas para con nosotros. Y se entregó por nosotros por amor, sin que lo mereciéramos. Ese fue el punto número 19. Vamos a ver el último punto, el punto número 20. ¿Quién soy en Cristo? Soy alguien escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Y este puede ser un tema muy polémico que muchas personas quieren atacar y debatir la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas, se pueden llamar los teólogos, aparentemente teólogos, muy estudiosos, pero lo único que buscan es atacar y ver que hay errores en las Escrituras. Y lo siento por todos ellos, porque siempre van a perder, porque por más que le busquen, no van a encontrar un error en las Escrituras, porque aquí mismo también nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y qué nos dice? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que aquí la palabra de Dios es inspirada. Y vemos tantas cosas que nos damos cuenta que solamente Dios pudo haber escrito esto. Porque hay tantas cosas sobrenaturales que racionalmente podemos no tener lógica. Pero a la luz de la Biblia
tiene una armonía impresionante y una lógica que no van a poder debatir. Porque aquí estamos viendo que este punto número 20, que soy escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dicen ellos, esos famosos teólogos? Que dicen, entonces Dios está violando tu libre albedrío porque te escogió desde antes de que el mundo se formase para que le sirvieras a Dios. Entonces te está violando tu libre albedrío porque a lo mejor tú quisieras ser libre o quisieras dedicarte a otra cosa y no estar al servicio de Dios. Y empiezan a desviar las escrituras. Pero lo que no les cae en la cabeza, en la mente, que también Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que Él creó todo desde el principio y el fin, y por automático, si Él ya sabe cómo va a pasar las cosas, por eso es que también nos dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque nos escogió, porque Él sabía que en nuestra propia libertad, nosotros por nuestra propia voluntad íbamos a decidir seguir a Cristo, íbamos a creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, íbamos a creer todo lo que nos dicen las Escrituras. Por eso nos escogió y nos predestinó para buenas obras, para su servicio, porque Él sabe de antemano quién lo iba a hacer, no que viole nuestro libre albedrío. Y es ahí donde chocan esos famosos teólogos que quieren estar atacando y debatiendo la Biblia. Por eso es muy importante comprender y meditar las Escrituras. Por eso la misma Biblia dice, meditarás en la ley de día y de noche. Meditarás, analizar, profundizar y empezar a ver simplemente con este argumento. Él ya sabía qué es lo que iba a pasar. Por eso me escogió también. Y no tanto de que Él haya sido por capricho que me escoja, sino Él por amor, ya lo vimos, dio a su Hijo por todos. Él ya lo está diciendo por todos. Y a ver que debatan eso. Cristo murió por todos y cualquiera puede tener acceso. Simplemente hay algo que tienen que hacer. Dejar su pecado, dejar las cosas atrás, para que puedan llegar a Cristo. No como condición, sino simplemente cómo vas a llegar con Dios y siguiendo con tu misma vida, pues obviamente no. Por eso es que hay muchas religiones y muchas personas que siguen su vida, que está hecho un desastre, por más que vayan cada 8 días a la iglesia, por más que lleven estudios, por más que hagan lo que quieran hacer, si no tienen una relación y no cambian en espíritu y en verdad, en corazón, su vida va a seguir exactamente igual, no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque no están aceptando la verdadera razón del cristianismo, de la relación con Dios, de creerle a Dios. Por eso es muy importante meditar mucho en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el versículo que nos compete a esto que estamos mencionando. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Él. En Él. El término en, ya lo hemos estudiado. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos aquí la otra palabra, para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados. Vemos que la palabra santo es apartados, para que fuéramos apartados para Él, sin mancha delante de Él, presentarnos delante de Él sin mancha, porque ya fuimos apartados, ya fuimos escogidos para Él. Ya por eso vemos esta parte. Ahora, regresémonos al versículo anterior, al verso anterior, verso 3. ¿Qué dice antes Pablo? Para que veamos más en contexto cómo es de lo que llega ahí a cabo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Por eso es muy importante la connotación de en Cristo, en pertenencia a Cristo.
de que ya somos de Él, ya formamos parte de Él, ya somos suyos, ya somos sus hijos. Ya todos los que aceptamos ese regalo pasamos a ser sus hijos. Por eso está diciendo en Él, todos los que están en Él. No está refiriéndose a cualquier persona, sino los que verdaderamente están en Él. Por eso es muy importante ver las Escrituras, ver todo esto. Pasamos al punto 21. Punto 21, aparentemente iba a ser solo el punto 20, pero vamos al 21 con un poquito más de tiempo. ¿Quién soy en Cristo? Soy heredero de Dios, pues soy su hijo. Quise abordar también porque estamos hablando de que somos sus hijos. Esto lo vimos en el punto número 2 de esta serie de ¿Quién soy en Cristo? De que somos hijos de Dios. Pero aquí ya está agregando algo, que somos herederos de Dios. Y lo vemos normalmente en la naturaleza de todas las familias. Siempre los papás llegan a heredar a los hijos, sea una parte buena o lo que sea, o inclusive hasta llegan a heredarle las deudas los papás a los hijos. O sea, de una u otra forma siempre se hereda algo, en este caso de los papás hacia los hijos. Y como si ya estamos entendiendo el contexto de que somos sus hijos de Dios, pues ya también tenemos una herencia de parte de Dios. Vamos a ver de qué se trata eso. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 4, versos 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7. Y vean lo que dice claramente. 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, vean, esa es una afirmación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Heredero de Dios. Vean lo más importante, pasamos de una esclavitud de pecado, de vivir en comunión con el pecado, a pasar a ser hechos hijos de Dios, y como hijos también herederos. ¿Por qué? Porque vamos a heredar, en este caso principalmente, la vida eterna. Ya por automático nosotros tenemos la vida eterna. Y pueden decir, no, pues la vida eterna y eso es algo de fantasía, o es algo que se inventó la religión o algo así. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que también Él le dijo a sus apóstoles, que Él les dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Realmente ahí ya está diciendo nuestro Señor Jesucristo que va a preparar lugares para que nosotros estemos con Él. Y está hablando de después de la muerte, después de que nosotros partamos de este mundo, vamos a estar con Él. Esa es una parte de la herencia. Y en la Biblia nos dice más partes de herencia, que vamos a heredar la tierra. Vamos a ser apartados de Él. Por eso está la palabra que somos santos. Hay varias palabras que podemos ir viendo, desmenuzando y analizando, pero es ir meditando poco a poco. En esta serie en contexto es ver la identidad y lo valioso que es estar en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Por eso aquí ya llevamos 21 puntos de los que vamos viendo quién soy en Cristo. Y cada uno tiene una profundidad y una seriedad y una promesa y algo tan importante de que nosotros debemos estar confiados que somos alguien muy, muy especial para Dios. Y principalmente como buen padre, ¿cómo no va a querer a sus hijos? Dice otro versículo, si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros propios hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y cuando Él es amor, el amor real, el amor puro, si Él es verdaderamente el amor, ¿cómo no nos va a amar a nosotros como hijos?
Y si nosotros no somos amor y confundimos muchas veces el amor con sentimientos y podemos hacer buenas cosas con nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Así que debemos de creer en todo lo que nos dice la palabra de Dios y nuestra identidad, afirmando nuestra identidad. Así que cerremos con una oración para Dios, dándole gracias por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este tiempo que hemos llevado a cabo de este estudio para seguir comprendiendo lo maravilloso que es tener una identidad en Cristo, en ti, una identidad que posiblemente ha sido dañada con el entorno, con la familia, con la sociedad, con tus vivencias, una identidad que pudo haber sido pisoteada, pero a final de cuentas, ante los ojos de Dios, somos alguien tan valioso que debemos de ver este estudio. Señor bendito, te pido por todas aquellas personas que tienen ciertas situaciones de conflictos de identidad, que comiencen a ver verdaderamente y comprender cómo las ves tú, cómo ves tú a través de tus ojos a las personas, con amor, con misericordia, con compasión. Ayuda a todas las personas que tengan ese conflicto para que sigan adelante y sigan viendo. Y si están en este caminar cristiano, que no se desanimen, que sigan adelante, porque tú los ves con gran amor y los ves como algo invaluable, porque pasan a ser tus hijos. Gracias, bendito Dios, por todo este tiempo. Ayúdanos a guardar todo esto para todos nosotros, porque debemos siempre estar muy atentos a nuestra identidad, para que el enemigo no pueda atacarnos tan fácilmente, porque estaremos confiados que la identidad no es por nuestras propias fuerzas, sino por tu voluntad, por tu poder, por ti, porque tú eres el que nos da esa identidad, no nosotros mismos, sino tú eres el que nos la proporciona. Ayúdanos a tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea nuestra fortaleza para el día a día. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo, si Dios lo permite. Dios los bendiga. Hasta la próxima.